Sevilla reconoce a quienes ama. No pregunta sus nombres, aprende el sonido de sus pasos. Y desde hace muchos años, cuando unos tacones resuenan sobre sus calles de piedra, la ciudad sonríe incluso antes de mirar, porque sabe que es ella. Hay personas que viven en una ciudad y hay ciudades que terminan reflejándose en una persona. A veces no sé si es Concha quien presume de Sevilla o viceversa, porque no solo la vive día a día, la comprende, la discute, la ama, la defiende y siempre regresa a sus calles como quien vuelve al lugar donde aprendió a ser feliz. Concha habla deprisa, como si la muerte, esa vieja ladrona de palabras, pudiera arrebatarle mañana alguna idea que aún no ha tenido tiempo de pronunciar. Las palabras brotan de ella como el agua de una fuente antigua, impetuosas, inagotables, pero perfectamente elegantes, como una danza en la que cada palabra conoce el lugar exacto que le corresponde. Habla de política, de historia, de ciencia, de arte, de libros, de libertad, de la vida después de la vida, de dioses, de iglesias y de templos. Y antes de que encuentres una respuesta, ella ya ha descubierto otra reflexión que merece ser pensada. Conversar con ella es emprender un viaje sin retorno. Discutir con ella es adentrarse en una tormenta de la que sabes no saldrás ileso. Porque cuando una idea le incendia el corazón, alza la voz y la defiende con la fuerza de quien prefiere equivocarse por sí misma antes de acertar repitiendo lo que otros piensan. Convencerla es casi imposible y sin embargo, hasta en su terquedad hay una forma de belleza, porque nace de un espíritu que jamás aprendió a pedir permiso, ni falta que le hizo. Nunca permitió que le pusieran correas a sus sueños. Concha ama Sevilla, pero jamás dejó que Sevilla fuera la frontera de su mundo. Viaja, lee, descubre y siempre regresa con un país nuevo escondido en los ojos. Vuelve a su Sevilla como vuelven las golondrinas de Bécquer, porque hay amores que nunca olvidan el camino de regreso. Sus tacones hieren las calles de su ciudad, pero ésta recibe cada una de esas heridas con el placer de quien sabe que algunas cicatrices son un privilegio, porque sus pasos son firmes, elegantes, con la gracia de aquellas damas de otro tiempo, cuando la moda no consistía en llamar la atención, sino en caminar con dignidad. Y las aceras y los naranjos parecen sonrojarse al verla pasar. Sus vestidos, sus pañuelos, sus perlas, su elegancia, no son vanidad, son una forma de darle las gracias a la vida por seguir invitándola a una Cruz Campo bien fría y a un café descafeinado solo y con hielo, por favor, porque sabe que la imagen importa. Eso lo aprendió de su madre. Una tarde, entre el humo de un cigarro y una Cruz Campo, la escuché suspirar. Sonrió y dijo: ¿quién volviera a tener 30 años? Muchos creyeron que hablaba de la juventud. Yo no. Comprendí que hablaba del tiempo, porque Concha no solo añora una piel sin arrugas, añora los años que ya vivió y los que presiente que le faltarán por vivir. Años para enamorarse otra vez con la locura de quien todavía no conoce la prudencia. Años para volver a subir a una motocicleta y dejar que el viento desordene su cabello rubio. Años para conducir su coche rojo sin preguntarle jamás a la carretera dónde termina. Años para descubrir un mundo que todavía siente que no conoce y no tener tiempo para hacerlo le duele. Para leer el libro que aún no han escrito, para defender una idea que todavía nadie se ha atrevido a pronunciar, para brindar otra vez con una cerveza entre las manos por el simple milagro de seguir respirando. Porque Concha tiene hambre, pero no de pan, ni de dinero, ni de fama, ni siquiera de juventud. Tiene hambre de vida, hambre de amaneceres,
de carreteras sin destino, de abrazos largos, de conversaciones que olvidan mirar el reloj, de amigos italianos, de góndolas, de ciudades que aún no conoce, de libros, de emociones, de pasiones pasajeras, de ramos de flores esperándole en la habitación, del mundo entero, porque una sola vida le parece demasiado corta para todo lo que todavía desea vivir o volver a vivir. Quizá por eso habla tan deprisa, como si quisiera decirle al tiempo: espera, espera un poco más, todavía no he terminado de enamorarme, todavía no he terminado de hacer que tú también te enamores de la vida. Una vez dijo también, con esa mezcla de ironía y melancolía que solo poseen las personas verdaderamente inteligentes: la elegancia es lo único que me queda. Y volvió a equivocarse, porque también le queda la curiosidad de una niña, la rebeldía de quien jamás aceptó cadenas, la inteligencia que convierte cualquier conversación en una clase magistral, la sensibilidad de quien descubre a Dios en una pequeña capilla, en un bosque o en una montaña o en el silencio, y esa juventud invisible que nunca aprendió a obedecer los moldes impuestos por la edad o por la sociedad. En el parque de María Luisa, recitando de memoria a las golondrinas de Bécquer, al pronunciar el último verso, alza los brazos, sonríe, sus perlas tintinean suavemente y en sus ojos parece abrirse el viejo trastero del alma, como a ella le gusta llamarlo, ese lugar donde los recuerdos nunca envejecen. Entonces, hasta el viejo ciprés de los pantanos que custodia el monumento a Bécquer parece inclinarse para escucharla, porque algunos poemas no se leen, se sienten, y el alma de Concha vibra con una intensidad capaz de despertar admiración, amor, desacuerdo o asombro, pero jamás indiferencia. Llegará un día en que esos tacones dejen de sonar por las calles de Sevilla, pero las ciudades no olvidan a quienes las amaron de verdad, porque hay personas que pasan por una ciudad y hay otras que terminan convirtiéndose en una de sus formas de eternidad. A veces imagino a Bécquer inmóvil en su monumento del Parque María Luisa, observándola mientras recita sus versos, y por un instante parece sonreír con esa envidia imposible de quien habría deseado conocerla para escribirle un poema de amor, o muchos. Cuando, dentro de muchos años, alguien escuche unos tacones perdiéndose entre las calles sevillanas, quizás sonría sin saber por qué. Será Sevilla, recordando a Concha. Porque hay personas que siguen caminando para siempre por las calles que aprendieron a querer. Y sé que incluso entonces volverá a recorrer Sevilla. No sé si con su cabello rubio, no sé si sobre unos tacones, pero sí, muy ella. Y cuando vuelva a nacer, espero reconocer de nuevo el sonido de sus pasos, porque hay encuentros que una sola vida no alcanza para explicar.